Eh, Estamos pues con ya ahí ven al expresidente Ricardo Martinelli, ya está dentro del salón de audiencias de la Corte Suprema de Justicia a la espera que entren los magistrados del Pleno de la Corte. Los 9 magistrados pues, o sus suplentes son quienes deben estar presentes para pues ver qué se va a hacer con este caso del expresidente y cuál va a ser la medida que se le debe dar. Ahí lo vemos, estamos a la espera de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para una audiencia que debe empezar en 5 minutos. Ahí lo tienen, pues Carlos Carrillo, Roniel Ortiz, Sidney Citón y Yolanda Polo, sentados en la mesa principal. Atrás pues están parte de su equipo legal, también Dimas Guevara, entre otros que se resalta ahí. Así que esto pues empezará en muy pocos minutos. Ahí están los escaños donde deben pues entrar los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque es el Pleno de la Corte, repito, quien debe pues legalizar o no la situación, bueno, legalizar el estatus actual del expresidente Ricardo Martinelli a su llegada a Panamá. Pues vamos a ver lo que está pasando, y lo que en redes sociales, como les he dicho durante todo el día, ha sido tendencia el nombre de Ricardo Martinelli Berrocal y su nombre ha sido tendencia en redes sociales en Panamá, pues, y esto demuestra pues, que para hoy, para los panameños, no existió Mundial de Fútbol, ni esta pelea, esta disputa que el viernes pasó a segundo plano entre el Ejecutivo y el Ejecutivo a través de la Contraloría General de la República y el Ejecutivo. También es importante resaltar lo ocurrido en las afueras de la Corte Suprema, donde el grupo de simpatizantes del expresidente Ricardo Martinelli estuvieron. Pues ahí se incorpora pues el equipo legal del expresidente Martinelli, como pueden ver. Atrás están el resto de sus abogados. Adelante, pues Roniel Ortiz, Carlos Carrillo Gomila, Yolanda Polo y Sidney Citón. Ahí está el expresidente con su característica camisa celeste. Lo ven, pues un poco más delgado, pues su característico también cabello blanco, encanecido. Así que ahí lo tienen al expresidente Ricardo Martinelli junto al resto de su equipo legal. Vamos a ver entonces qué debe ocurrir. Ya está listo para empezar esta audiencia en la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Mirna Ortega, bienvenida. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Aquí nos unimos a esta transmisión especial que has iniciado tú desde muy temprano, diríamos en qué, las horas de la madrugada. 4:30 de la mañana. 4:30 de la mañana, debes estar agotadísimo, así como todo el equipo periodístico que ha estado acompañando esta cobertura. Ha iniciado, no sé tú, Fernando, pero no me esperaba que iba a ser tan pronto, se iniciara la audiencia. Bueno, se quería que fuese mañana, pero fueron su equipo legal ante la cantidad de irregularidades que hubo, que no se les permitió pues el cambio de aeropuerto, la no comparecencia del expresidente a un centro hospitalario, lo ocurrido en el centro en el centro del Renacer, donde es trasladado y donde las propias autoridades del centro del Renacer fueron las principales extrañadas, al punto que el etéreo Armando Medina, el director general del sistema penitenciario, envía una carta dirigiéndose al magistrado Medina con la finalidad de comunicarle que hemos recibido al señor Ricardo Martinelli con cédula personal 860-293, el cual se encuentra detenido en el Centro de Rehabilitación El Renacer. En atención a lo anterior, el señor Ricardo Martinelli Berrocal, con cédula de identidad 860-293, se encuentra a entera disposición de su despacho. Aprovecho la ocasión para reiterarle mis más muestras de consideración y respeto. Es decir, una carta que decía todo y lo único que decía es que yo no soy quien para cargar con este hombre, así que de una vez pues tenían que ponerse en movimiento, y es lo que acelera realmente la realización de esta audiencia
en la Corte Suprema de Justicia, porque uno no puede entrar a un centro de detención, a un centro, si no tienes una orden de una autoridad competente que te ordene esa detención. Bueno, ahí Y, estamos. y como sabemos, la condición de reo rebelde del expresidente Martinelli se perdió apenas llegó a Panamá. Así que pues, un poco el estatus no estaba claro por qué estaba en el centro del Renacer. Y es lo que acelera que se realice esta audiencia. Fernando, te iba a decir que es una escena interesante, ¿no? Ver esto, el expresidente Ricardo Martinelli frente a frente, ahora sí, con el magistrado de la causa, que es Harry Díaz. Ahí lo vemos ya, creo que no se han visto, no se han hecho una cruce de miradas directa. Ahí vemos al expresidente, bueno, al menos le dieron la oportunidad también de cambiarse de ropa, de indumentaria que tenía desde que vino en horas de la madrugada desde Miami. Ahí lo vemos con su equipo legal. Me imagino que será Carlos Carrillo quien encabece la audiencia. También vemos al abogado Sidney Citón, Ronnie Ortiz, por supuesto, y de la contraparte, al magistrado Harry Díaz ya sentado. Y también no alcanzo a ver quiénes son las personas que están sentadas, diríamos, en la audiencia, que son creo que familiares. Familiares, también. ahí está doña Marta, ahí está pues gran parte parte de su familia y también simpatizantes. Ahí ven al Ángel Álvarez, también uno de los abogados, de los ¿no? que fue abogado, que representa a los querellantes. abogados, sí. El magistrado Harry Díaz y sus asistentes. Bueno, lo interesante es escuchar, vamos a escuchar seguramente en algunos minutos el inicio de esta histórica audiencia, indudablemente lo es, como lo ha sido también el traslado del expresidente, que se dio este periplo del avión un poco confuso en horas de la mañana. Incluso pues yo ayer comentaba con algunos periodistas acá que la diferencia entre lo que fue el traslado del general Noriega en aquella ocasión y lo que fue también el traslado del expresidente hoy. Cuando fuimos prensa internacional se sabía a plenitud la línea aérea, el lugar, el destino, la hora, la llegada. Incluso hubo un incidente allí que todos recordarán que le llamaron el incidente del señuelo, pero fue parte de la cobertura. Bueno, hoy también hubo señuelo. Sí, parece que también lo hubo, pero los medios sabíamos exactamente el destino del general cuál iba a ser. Entonces, acá pues se genera un poco de confusión en horas de la mañana, o bastante confusión, aunque nunca se dijo oficialmente que llegaría a Howard, pero eso era lo que se había más o menos interpretado a lo largo de las horas. No fue así y llegó el expresidente pues eso de las 8:30 al aeropuerto de Tocumen. Ahí lo vemos, un poco sorprendido pareciera, ¿no? Me gustaría ver qué está comentando con su equipo legal, pero ahí está. Ahí también vemos a Cristóbal Arboleda como parte de los abogados. Estaba ahí atrás, sí. No puedo identificar los otros que se encuentran atrás. Hugo Polo es uno de los que está atrás. Está Cristóbal Arboleda. Se acaba de sentar Luis Eduardo Camacho González. Así que, pues, bueno, está también el abogado, pues, Landa Polo, que es la que está en la esquina y no se ve, Sidney Citón, Luis Gantes también está allí. Así que, pues, el equipo legal en pleno del expresidente Ricardo Martinelli. Ahora, ¿qué es lo que exactamente va a ocurrir en esta audiencia? Imaginamos que el magistrado Harry Díaz será quien la inicie, por supuesto, con la preformulación de lo que es el cargo en sí, ¿no? Para ello tendría que primero empezar por la imputación. ¿Y qué va a pasar con la imputación de cargos que no se le hizo en su momento al expresidente Ricardo Martinelli? Eso es lo que estamos pues a la espera de que ocurra, porque no se llevó a cabo una imputación y sin esa imputación, ¿cómo se hizo directamente una acusación? Es decir, hay un montón de irregularidades en este proceso que hoy pues deben empezar a pues corregirse, que es lo que se espera. Vamos a ver si es lo que se debe ver a continuación en esta audiencia. Una audiencia donde también se le debe pues decretar algún tipo de medida al expresidente, tomando en cuenta la computación del año que cumpliría mañana de detención en el Centro Federal de Miami, y tomando en cuenta también que esto es a través del sistema penal acusatorio, que da solamente 6 meses para investigación y que se pueden ampliar a 6 meses más. Así que es lo que hay. Estamos a la espera del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, quienes deben
ser los que entren a pues dilucidar lo que va a ser el futuro inmediato del expresidente Ricardo Martinelli. Como pueden ver, ya está en nuestro país, ya el expresidente está en Panamá. Para los que pues han vivido fuera de la tierra en el día de hoy, fuera de Panamá, pues ya el expresidente Ricardo Martinelli se encuentra en nuestro país y hoy ha sido un día largo, aterrizó a eso de las 8, cerca de las 9 y algo de la mañana. De ahí pues fue trasladado, llegó al aeropuerto de Tocumen, fue trasladado en helicóptero hasta la policía de Gamboa. De ahí fue trasladado al centro del Renacer, donde hubo una especie de problema porque no dejaban accesar ni a la señora de Marta, ni a su hija Carolina, ni a parte de su equipo legal. Al final pues cundió la sensatez y se permitió que el expresidente pues fuese acompañado por su esposa, su hija Carolina y sus abogados, quienes pues tuvieron un encontronazo con policías, que esa es otra de las grandes irregularidades del día de hoy. En teoría, el centro penitenciario del Renacer, al igual que el resto de los centros penitenciarios, deben tener custodios del Ministerio de Gobierno y Justicia. Hoy la mayor parte de los que se veían eran policías del Ministerio de Seguridad. Incluso es el comunicado del Ministerio de Seguridad quien dice cuál va a ser el recorrido del expresidente Martinelli cuando se sabe que debe ser el Ministerio de Gobierno y Justicia a través de su dirección del sistema penitenciario quienes digan qué es lo que pensaban hacer a una vez que se lo recibían en nuestro país. Así que, pues, muy mal manejado el embrollo que provocó Cancillería esta mañana, pues enviando comunicados tardíos, poniendo lugares donde iba a llegar, que no llegó. Así que una papa caliente que en el gobierno ha sido muy mal manejada, pero que hoy ya el expresidente está pues en la Corte Suprema de Justicia, pues a la espera de este veredicto de que debe tomar en cuenta cuál debe ser su futuro inmediato. También Fernando se había mencionado en horas de la tarde la posibilidad de que el expresidente fuera trasladado y que no pasara la noche en el Renacer, sino más bien en un hospital privado. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada. Lo cierto también, Fernando, es que no ha ido a medicatura forense aún. No ha ido a medicatura forense. Eso es generalmente un requisito, aunque también hay que recordar que en el caso del ex general Noriega, que en paz descanse, pues el recuerdo que solamente se le permitió ir directamente del aeropuerto, se hizo el traslado en caravana y se llegó al Renacer y no pasó tampoco por ese requerimiento en ese momento. Hay una gran diferencia, Mirna, y esto es algo que los televidentes deben saber. Pues tienen que tener claro. Acuérdate una cosa, el ex general Noriega llega a Panamá como condenado a cumplir una condena. No es lo mismo que el ex presidente Ricardo Martinelli, que llega a Panamá, uno, sin imputación, sobre una acusación en un proceso de extradición donde no había ni juzgamiento ni condena ni en Estados Unidos ni en Panamá. Es decir, son dos situaciones que no son similares, son situaciones que son totalmente distintas, aunque pues por sus condiciones de uno de jefe de Estado y el otro como su condición de jefe de gobierno, pues se podrían considerar similares. Recordemos que también el último presidente sentado en un banquillo de acusados fue el propio Arnulfo Arias en 1952, cuando pues se provocó esa masacre dentro de la presidencia durante su segunda presidencia y que lo lleva a ser juzgado por la Asamblea de Diputados. Pues no olvidemos también el caso de Ernesto Pérez Valladares, quien le dieron pues prisión domiciliaria durante los tiempos de la procuradora Ana Matilde Gómez. Recordemos que eso eran tiempos en los cuales existía el sistema inquisitivo y no el sistema penal acusatorio, mucho más garantista y también mucho más con una forma de legislación distinta a la hora de acusar a personas que tienen fueros especiales, como los diputados del Parlacén, Contralor General de la República, que debe ser juzgado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Así que hay diferentes y hay investigado por la procuradora, no por ninguna fiscal. Así que son temas legales que hay que siempre tomar en cuenta, porque son dos épocas muy distintas las que
estamos considerando en este momento. Bien, entonces estamos solamente a la espera de que inicie. Veíamos también al expresidente cuando llegaba. Fernando ha estado muy, muy sonriente el expresidente. Sí, hombre, no se le ve decaído ni deprimido, se le ve como él siempre ha sido, ¿no? Un personaje, y se le ve saludando a los periodistas desde muy temprano, se le ve tranquilo, se le ve cuando llegó a la corte, incluso saludó nuevamente a las cámaras. Estoy segura, está a la espera de poder hablarle a algún periodista y decir unas cuantas cosas, pero lo cierto es que eso probablemente no se va a poder. Ahí vemos la actividad que está en este momento dentro de la corte, del salón, del precinto donde se va a realizar esta audiencia. Realmente pues interesante lo que va a ocurrir allí y también el proceso en sí, y por supuesto que también es un evento inédito en la historia del país. Decías tú, tenías unos antecedentes históricos interesantes, sin embargo, pues este no deja de ser un momento importante y como también señalaban otras personas a través de redes sociales, ha eclipsado la llegada del expresidente Martinelli, cualquier posible noticia, incluso la salida del presidente. No nos enteramos de qué pasó entonces. ¿A qué hora se fue? Ni con quién, ni a qué hora, ni dónde. Y sabes, una anécdota, alguien me comentaba hoy esta mañana en un supermercado, me decía, probablemente se encontraron en el aeropuerto, quién sabe qué se habrán dicho, no creo que eso haya ocurrido, pero él bueno. Llegó al aeropuerto viejo de Tocumen. Al aeropuerto viejo. A las bases del Senan. Y el expresidente Varela creo que salió en horas del mediodía rumbo a Rusia. Pero sabes, alguien mencionaba también, no sé si es parte de las anécdotas de este día de hoy, que era el hangar muy cercano a donde generalmente aterriza el presidente. ¿Será eso cierto o no será? Porque bueno, acuérdate que el avión presidencial no sabemos dónde está, así que no sabemos en qué avión presidencial se está refiriendo. Lo cierto es que, para que tú veas estas paradojas o estas situaciones análogas de la historia, fue un 10 de junio de 1978, en pleno Mundial de Argentina, cuando llega el expresidente Arnulfo Arias después de 10 años de exilio. Es decir, es que tú eres la memoria histórica de Next, hoy, Fernando. 11 de junio, llega el expresidente Ricardo Martinelli después de 3 años de exilio. Ambos venían provenientes de la ciudad de Miami. Así que muchas coincidencias. Este 12 de junio, pues, para que veas, la primera aprehensión de nuestro presidente de Next, Ricardo Falcolini, se da el 12 de octubre de 2016, la detención de Gustavo Pérez se da el 12 de enero de 2015 y la detención de Ricardo Martinelli se da el 12 de junio de 2017. Así que pues el 12 parece estar jugando en contra así que mejor que se haga esa audiencia el 11 y pues hoy, cuando hace 40 años exactamente, pues estamos cumpliendo la apertura del llamado veranillo democrático. Pues una de las condiciones para la firma de los tratados fue dejar que Panamá pues volviera al sistema democrático, volviera a poder tener partidos políticos, volviera a haber prensa independiente, y todo eso se hizo pues con unas condiciones previas para que el Tratado del Torrijos-Carter se firmara. Esta apertura del veranillo democrático, porque más o menos el retorno de los exilados fue entre el 10 y el 24 de junio, que sabes que es una fecha en la cual no llueve, y en el interior le llaman el veranillo de San Juan. Bueno, aquí le llamamos el veranillo democrático en aquella fecha de 1978. Así ¿sabes? que También aquí lo tenemos. Me gustaría saber por qué bueno, se suponía que era a las 5 que empezaba la audiencia. ¿Qué será lo que puede estar retrasando el inicio de la misma? Ya vimos al magistrado Díaz, a Harry Díaz, ya vimos que incluso el expresidente lo mencionó en una carta que le envió inicialmente a Atenógenes. Luego no sé si se le envió a otro periodista más, pero bueno, se le escribió de su puño y letra. A Atenógenes, y mencionaba al magistrado Harry Díaz y algunas irregularidades que según el expresidente pues estarían de por medio de todo este proceso. Digo, acusaciones muy serias. Hablaba de coimas, de 13 coimero, millones. De chantajista, bueno, también de estar pues llevando todo este caso en su contra debido a la acusación en contra de su hermano, Javier Díaz. El quien fuera ministro de Salud también, ¿no? Me imagino que esta persona que estamos viendo en este momento es alguna funcionaria del órgano judicial. Del órgano judicial. Creo que está haciendo la labor de secretaria, porque atrás de donde está ella es donde se deben sentar los magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Así que ella es la que debe hacer de secretaria. Yo creo que la mejor forma es filmarla a ella para no tener que filmar ninguna de las dos bandos y no se quejen de que se está filmando. Fue interesante, como te decía, verlos frente a frente por primera vez, tal vez en mucho tiempo. No sé si han hablado en algún otro momento en estos últimos años, pero interesante la imagen de verlos a los dos frente a frente, y creo que ninguno hizo ningún acercamiento para saludarse, ni para nada, ni visualmente siquiera.
pero ahí estaban los abogados, para aquellos que nos están sintonizando en este momento, tanto el magistrado Harry Díaz y su equipo que lo acompaña por parte de la Corte Suprema de Justicia, y también veíamos en la contraparte al expresidente Martinelli, justamente con sus abogados Carlos Carrillo, y también veíamos a Ranier Ortiz y también Sidney Citón, entre otros, y el resto está acompañando al expresidente en una mesa aparte, que son Cristóbal Arboleda y Camacho, el abogado, y vamos a ver si ya inicia la audiencia o... También vemos a los querellantes atrás, como mencionabas tú anteriormente, ahí vemos a Ángel Álvarez, está ahí sentado. Rosendo Rivera también entró hace un momento, así que... Y llegó Michelle Doins también del PRD, Balbina Herrera, Michelle Doins, no sé quién más de los querellantes. Yacir Purkait no lo he visto que ha llegado, pero he visto que llegó en medio de alguna algarabía, en medio de algunos epítetos por parte de la gente de Cambio Democrático que está afuera en la Corte. Vimos llegar a la exdiputada, exministra, no sé qué más, excandidata presidencial, precandidata alcaldesa. De todo, bueno, la señora Balbina Herrera. De San Miguelito, Balbina Herrera. Atención porque a los que nos escuchan por cada uno del continente, por fluctuación de energía eléctrica, momentáneamente la línea 1 del Metro de Panamá se encuentra detenida. Atención, la línea 1 del metro se encuentra detenida ahora mismo por fluctuaciones de energía. Así que, pues, armarse de paciencia. Otra de las cosas interesantes en el día de hoy, atención, porque la planta potabilizadora de Gatún está fuera de operaciones por falta de fluido eléctrico. También la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre fuera de operaciones por falta de energía eléctrica en la línea de transmisión de ENSA. Atención, trabajos de reparación en la estación de bombeo de Betania, mantiene también a Betania sin agua. Ahora, Fernando, generalmente cuando inician estas audiencias, me comentaba una persona que posiblemente sea una audiencia rápida. Muy rápida. No me da esa impresión, no sé tú qué piensas, cuál es tu evaluación. Me diera la impresión que no va a ser tan rápida como pareciera, pero todo va a depender me imagino que debe haber un ambiente muy tenso ahí dentro. Yo creo que en este momento. No quisiera estar ahí. Se debe cortar con tijera. Exacto. Mira. Otro de lo que quedará en el anecdotario del día de hoy es el US Marshal que acompaña al expresidente Martinelli. Eso lo pusiste tú. Sí, un compañero mío de La Salle, panameño, hijo del ex mayor Augusto Villalaz. Él es Augusto Villalaz, hijo. No es el hijo, dicho que era el hijo del ex procurador. No, él es sobrino del ex procurador. Ok. Es, pues, tiene el rango de coronel del Ejército en Reserva de Estados Unidos, más miembro del US Marshal. Así que mañana lo más probable es que lo tengamos en el noticiero de Next, vía telefónica, para que nos cueste su experiencia junto al expresidente Ricardo Martinelli y qué fue lo que hablaron en ese largo viaje de casi pues 3 horas desde el aeropuerto de Opaloca hasta pues lo que iba a ser el aeropuerto de Tocumen y terminó siendo, el aeropuerto de Howard y terminó siendo el aeropuerto de Tocumen. Es lo que tenemos hasta ahora, Mirna, es lo que hay de parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, quien, pues como lo ven ahí, pues bastante descolorido. Eso sí, se le ve un color blanco después de un año fuera de, pues, no teniendo pues esa actividad y esa pues cercanía al sol que él siempre le caracterizó, ese rojizo que siempre tuvo. Ahora pues un color blanco bastante pálido, algo más delgado, bastante más delgado. Así que ahí lo tienen junto a su equipo legal esperando lo que va a ser el inicio de esta audiencia que estaba programada para empezar a las 5 de la tarde, al pleno de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes fueron llamados a la audiencia desde horas del mediodía. Y lo raro es que no se haya empezado pues esta audiencia antes. En esta ocasión, Fernando, Carlos Carrillo y Sidney Citón son los abogados principales, tengo entendido, ¿no? De todo el tema de los pinchazos telefónicos. Es que Sidney es el coordinador de los abogados panameños con los americanos. Su abogado principal es Carlos Carrillo, aunque cada uno de ellos juega un rol distinto. Pero ya la parte americana terminó. Ya la parte americana. Me comentaba uno de los abogados hace un momento que ya la parte en Estados Unidos terminó, porque ya al ser extraditado, pues fundamentalmente tiene que enfrentar los cargos acá. Y ya no hay, es decir, ya es que no hay nada que hacer allá.
Incluso hace un momento revisaba un poco la prensa internacional, Fernando, y vi sí, en El País de España, uno de los más importantes, que reflejaba la noticia del expresidente Martinelli. Hay agencias internacionales importantes, el tema de la extradición de esta mañana, con fotografías y un poco breve los análisis, pero sí reportaron la noticia en primera plana, el Nuevo Herald también, y también lo hizo El País de España, refiriéndose al caso, pero también hablaban del tema de malversación, me imagino que está ligado al tema de la... Es que acuérdate que el tema pinchazos y realmente ese es como se llama el caso, pero es un caso que tiene 4 variantes. Una, la interceptación de llamadas. 2, seguimiento ilegal. 3, peculado. Pero caen bajo un solo paraguas, ¿no? El peculado por cómo se compra y peculado de uso por en qué se utiliza. Entonces, son 4 casos, son 4 expedientes, en un gran expediente llamado pinchazos telefónicos. Por eso, pues, tal vez ellos usaron lo de malversación. Sí, eso me llamó la atención que utilizaran una de las esa acusaciones es la de peculado. Puede ser, acusación. pues, que eso sea lo que provoque que ellos hablen de peculado. Malversación es lo que decían los medios internacionales. Es lo de malversación. Y quizás porque cae dentro, como decías tú, dentro del mismo paraguas, caen, diríamos como 4 vertientes, pero tienen todas que ver en la misma situación, en el mismo caso, que es el de pinchazos o escuchas ilegales. En teoría, debe primar el factor de especialización de su extradición, y él no debe ser, pues, acusado o imputado por otro caso que no sea este. Por eso se da su extradición. Por ende, esto lo que va a provocar y va a poner a prueba, 1, el sistema de justicia; 2, el sistema de derechos humanos; y 3, la independencia de la Corte, además de poner también en tela de duda nuestras relaciones exteriores, porque lo dice bien claro en esta carta firmado por el adjunto al secretario de Estado, donde daba la autorización para la extradición de Ricardo Martinelli, que fue enviada el viernes, donde, pues, hablaba y resaltaba que debía primar la especialización en lo que tiene que ver con los casos del expresidente Ricardo Martinelli. Así que así estamos hasta ahora, es lo que estamos llevándoles a cabo, estas incidencias de lo que está ocurriendo ahora mismo en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia. Mirna. También, bueno, vemos que pareciera que Ortiz estuviera como grabándolo, sí, algunas declaraciones o algo que estuviera diciendo. El Colegio Nacional de Abogados, bueno, déjame ver si podemos, no hay manera que podamos tener audio ahí de la audiencia, pero bueno. No hay audio, es que acuérdate que esto tenemos que tomarlo por la web de la Corte Suprema de Justicia. Claro, siempre es así cuando son estos casos y estas audiencias, pero también me llamaba mucho la atención esta tarde el comunicado del Colegio Nacional de Abogados, que tengo entendido tiene una junta directiva hoy, en donde reiteraba o hacía un poco de énfasis al tema del debido proceso, el respeto a las garantías. En cuanto al derecho a la defensa, decía el Colegio de Abogados que se estaba exigiendo que se permitiera a los abogados tener acceso a sus clientes a fin de resguardar el derecho o el debido proceso como derecho fundamental. Entonces, interesante, digo, porque vimos a un abogado, Carlos Carrillo, que generalmente suele ser bastante tranquilo y bastante comedido en sus pronunciamientos o sus declaraciones, y lo vimos bastante molesto, creo que esto fue frente al Renacer, cuando llegó junto a Sidney Citón, y evidentemente la policía, y hasta había a Carlos Carrillo tan molesto que le hacía un llamado a los policías que estaban, las unidades policiales que estaban afuera del Renacer, para que lo dejaran entrar, pero obviamente estas personas no pueden ir por encima de la autoridad o de lo que ya se les ha indicado que tienen que hacer, y se notaba a un Carlos Carrillo frustrado al no poder tener acceso al cliente en ese momento. Entonces, pero posteriormente parece que todo volvió a su cauce y pues se le permitió entrar a él, también se le permitió entrar a la ex primera dama, que creo, o tengo entendido, según hablaba con una persona muy cercana a ella, estuvo varias horas con el expresidente, después de un tiempo sin verlo, pues sin hablar con él, pues hoy pudo entrar con su hija Carolina a la celda. Incluso, como te mencionaba, también vimos a Sidney Citón un tanto molesto, o sea, es decir, la defensa tratando de entrar a ver al cliente no se podía, había una seguridad extrema fuera del Renacer, y entonces eso causó, pues también pienso yo que parte del comunicado, la esencia del comunicado del Colegio Nacional de Abogados tiene que ver con esto que había sucedido más temprano por parte de los abogados allá. Sin embargo, como siempre surgen reacciones en redes sociales,
Veíamos a Alvin Widen opinando que no es necesariamente así, que Sí. había que tomar un tiempo, que cuál era, cuestionando la posición del Colegio de Abogados, diciendo que no era necesariamente el procedimiento a seguir. Así es que finalmente, pues, calmadas un poco las aguas, un poco porque no sabemos todavía qué va a ocurrir en las próximas horas, pero calmadas un poco las aguas y los abogados ya entrando a la corte con un expresidente. Quizás hace una semana ni siquiera nos podíamos imaginar esta escena. Estaba, como diríamos, en el ambiente esa información de que podía regresar, no sabíamos cuándo, se esperaba que más o menos en unos días, no estas semanas, pero no tan pronto. Tal vez no nos imaginamos, o la opinión pública no imaginó estar frente a esta audiencia histórica inédita, a esta audiencia hoy lunes. Recordabas tú algunas cronologías de fechas históricas importantes que tienen que ver con el 12, bueno, esto es como una cábala, ¿no? Entonces, Sí, totalmente cabalístico. Ahí vemos al expresidente sentado y, reitero, frente a frente a su contraparte, Harry Díaz, que tanto ha cuestionado y que de cuyo personaje se dicen tantas cosas. Lo cierto es que el magistrado está al frente de la audiencia ya con todo su equipo legal también, así es que solamente estamos a la espera de que inicie y que podamos escuchar cuáles van a ser los argumentos de parte y parte.